Vamos a hablar el día de hoy sobre algo realmente trascendental. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. ¿Por qué es importante este día? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo importante que es cuando la diabetes está mal controlada. Hablaremos sobre el Día Mundial de la Diabetes y finalmente una pequeña y breve invitación. Diabetes para tomarse muy en cuenta. ¿Quién de nosotros no tiene un ser amado viviendo con diabetes? ¿Quién de nosotros no ha padecido en forma personal o de algún ser cercano las complicaciones? El impacto global de la diabetes es 537 millones de adultos, 537 millones de adultos en el mundo. 1 de cada 10 personas que habitan este mundo viven con diabetes en el año 2021. Casi uno de cada 2 adultos vive con diabetes. Imagínense, 1 de cada 2 adultos con diabetes no están diagnosticados. 1 de cada 2, 240 millones de personas en el mundo no diagnosticadas de diabetes. Más de 3 a 4 personas con diabetes viven en países de ingresos bajos o medios, como somos en México. 3 de cada 4 personas con diabetes en países de ingresos bajos o medios. 541 millones de adultos tienen un altísimo riesgo de desencadenar diabetes. ¿Por qué? Porque tienen o resistencia a la insulina o ya están en niveles previos a la diabetes, que es prediabetes. Más de 1.2 millones de niños y adolescentes viven con diabetes tipo 1 en el mundo. Esto a mí me alarma sobremanera. Hace poco las estadísticas nos decían que eran 400,000 niños y adolescentes con diabetes tipo 1. La diabetes causó 6.7 millones de muertes en el año 2021. Asústense, 6.7 millones de muertes, divídanlo entre 365 días, divídanlo entre 24 horas y verán los cientos de personas que mueren en el mundo cada hora por consecuencias de la diabetes mal controlada. La diabetes fue responsable de más de 966,000 millones de dólares solo en gastos de salud en el 2021. Se lleva la diabetes el 9% del gasto mundial en atención médica. 1 de cada 6 nacidos vivos, 21 millones en el mundo, se ve afectado por niveles elevados de glucosa sanguínea durante el embarazo, lo que se llama diabetes gestacional. No hablamos de complicaciones, no hablamos de muchas cosas, pero realmente el impacto global es para que este 14 de noviembre podamos apoyar todos para modificar el destino que hoy tienen las personas que viven con esta condición de vida. De acuerdo al Atlas de la Federación Internacional de Diabetes del 2021, hay 537 millones de personas con diabetes. Recuerden, la mitad no lo saben. Y partimos que en el mundo hay más de 7.900 millones de habitantes. La prevalencia en México es de calosfrío. En 1988 se hablaba de 5.8% de la población adulta que se sabía con diabetes. Para en Sanud 2018, el 10.3% de la población adulta se sabe con diabetes. Hablamos de más de 8.6 millones de personas en el 2018 que se sabían con diabetes. Lo dramático es que hay otro tanto por ciento, de acuerdo a las estadísticas, que ya vive con diabetes, pero aún no ha sido diagnosticado. De este tamaño es el problema. Salió hace poco una nueva estadística en el cual nos habla ya que el 15% de la población adulta lo es, pero prefiero irme a los datos fuertes para el año 2024 que salga la nueva en Sanud. Bien, diabetes en México. En el 2017 estaba de secretario de Salud el doctor José Narro Robles y determinó como una emergencia epidemiológica la diabetes porque se llegó a más de 100,000 muertes en ese año.
Más de 11 muertes por hora, donde el certificado de defunción dice la causa de la muerte, diabetes. Sorpresa, de acuerdo al INEGI, en el año 2020, más de 151,000 muertes vinculadas directamente con diabetes, más de 17 muertes por hora por diabetes. Imaginen que fue más del 50% de aumento apenas en 3 años de la mortalidad por diabetes. Más grave, la mitad de las personas no lo saben, y esto tiene un enorme costo familiar, porque aunque tengan seguridad social, muchas personas sacan de su bolsillo para el tratamiento complementario de su diabetes, estudios de laboratorio. Tiene un gasto enorme familiar, social. Si habláramos de las complicaciones, tienen prácticamente quebrado al Sistema Nacional de Salud. Queremos hablar del destino de las personas que viven con diabetes. Vean con detenimiento esta imagen. De acuerdo a ENSANUD 2012, y se repitió para el 2018, el 75% de los pacientes con diabetes están descontrolados. Quiere decir, 75% de las personas en ENSANUD tienen una hemoglobina glucosilada menor a 7, 25% menor a 7 su glucosilada, 75% están mal controlados. Pero hay algo más grave, en el recuadro de su lado izquierdo, este porcentaje de que solamente el 25% de las personas en ENSANUD estaban bien controladas, pero solamente resulta que esta estadística es del 19.5%, ya que solamente 19.5% de las personas se toman por lo menos una hemoglobina glucosilada al año. Entonces, este 25% de buen control es en base al 19.5% de las personas que viven con diabetes. Imagínense cómo estará el otro 80%. Por eso es que las complicaciones se sobrevienen de una manera espectacular. La Federación Internacional de Diabetes cada año pone un tema para que todo el mundo pueda actuar este 14 de noviembre. Este año nos tocó educación para proteger el mañana. Pero hay un problema, educar no es sencillo. Recuerden, informar no es educar. No basta con que una persona lea una revista o el médico lo asuste. Educar es apoyar a que el paciente modifique conductas. Eso es nuestra obligación como profesionales de la salud, y los pacientes deben de buscar a las personas que los eduquen. Educación para proteger el mañana, porque lo que presagia si las complicaciones siguen subiendo como la espuma es catastrófico, sobre todo en los países más pobres. ¿Qué significa el Día Mundial de la Diabetes? Bueno, originalmente se pensó toda esta catástrofe que está sucediendo por esta condición de vida, y se decidió que por ser el cumpleaños de Frederick Banting, quien descubrió la insulina en 1922 junto con el doctor Charles Best, fue el 14 de noviembre, cumpleaños del doctor Banting, el Día Mundial de la Diabetes. En 1991, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud la crearon. Y fue hasta el año 2006 cuando la Organización de las Naciones Unidas dictaminó a nivel mundial: este día hay que dar información, hay que concientizar a la población para que modifiquen hábitos y conductas. Porque, insisto, lo que va presagiando es dramático. Siempre se han ido superando y con creces. Se dice, va a haber 300 millones y son 350 millones de personas con diabetes. Hay que poner un alto. La IDF nos dice, en lo que es la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, los componentes fundamentales para el manejo de la diabetes son, uno, por supuesto, las personas que viven con diabetes, su entorno, el apoyo familiar, para que logren comprender su enfermedad y tomar el control de ella. Número uno, las personas que viven con diabetes, siempre al centro. Después, los profesionales de la salud, que somos los encargados de educar. Pero, ¿cómo es nuestra actualización? ¿Cómo es nuestra responsabilidad, nuestra empatía con las personas que viven con diabetes?
También la Federación Internacional de Diabetes nos dice, como otro de los componentes fundamentales, lo que hacen las instituciones de salud y educación públicas y privadas, y las políticas públicas de salud y educación. Entre todos tenemos el paciente tomar su responsabilidad, los profesionales de la salud actualizarnos, estar al pendiente de estar al tanto de los cambios que hay en los tratamientos y sobre todo en volvernos expertos en educación en diabetes. Las instituciones de salud y educación públicas y privadas como el INEMEC, que se encargan de estar ofreciendo educación continua a los profesionales de la salud y entre todos presionar para que haya políticas públicas de salud y educación adecuadas en nuestro país. No debemos de ser solamente receptores de información, debemos de ser partícipes, protagonistas en cambiar el destino que tiene la diabetes el día de hoy. Son algunos de los pósters que saca la Federación Internacional de Diabetes, que nos dice que está creciendo tanto el número de personas que viven con diabetes que los profesionales de la salud vamos a ser totalmente insuficientes para ofrecer tratamientos y educación, porque es como la espuma que se están desencadenando más y más casos de diabetes. Desde los médicos especialistas hasta los médicos generales, los nutriólogos, los psicólogos y también enfocado hacia los pacientes. Aquí vemos en estos pósters un paciente que se está monitorizando su nivel de glucosa, una mujer que se está aplicando insulina. Pero ¿quién le enseña a los pacientes a monitorizar su glucosa, a saber qué hacer con los resultados? ¿Quién le enseña a la paciente cómo conservar su insulina, transportarla, aplicarla? Bueno, debemos de ser nosotros los profesionales de la salud. Y la Federación Internacional de Diabetes hace hincapié puntual de que el 90% del control de la diabetes depende del paciente. Pero sí depende de un paciente educado, que sepa qué hacer. Los 7 comportamientos del autocuidado en diabetes. Es la Asociación de Cuidado de la Diabetes y Expertos en Educación. Antes era la Asociación Norteamericana de Educadores en Diabetes. Nos habla de estos 7 comportamientos del autocuidado, que los profesionales de la salud debemos de volvernos expertos en transmitir la información a los pacientes para que ellos tomen las decisiones informadas en el momento adecuado. Comer saludable, mantenerse activo, automonitoreo de glucosa, toma o aplicación de medicamentos, retos cotidianos, reducir riesgos y la actitud positiva. Pero recuerden, informar no es educar. Hay que influir en las conductas, hay que tratar de que el paciente sepa cómo cambiar. Ahora, el paciente puede saber. Hay personas que han ido a ver a 50 nutriólogos, que leen todas las revistas de diabetes y a pesar de eso no cambian sus conductas. Están en mal control. La diferencia, sin duda, es la educación en diabetes. La forma de cambiar el destino que se lleva en esta condición de vida es la educación. Aquí están los 7 comportamientos del autocuidado. Comer saludable es lograr un comer consciente, autoevaluarse regularmente, actitud positiva, por supuesto que es posible, disminuir riesgos, siempre es mejor, mantenerse activo con placer, medicarte responsablemente y los retos cotidianos, que esto abarcaría todo, no permitir que el automático tome las decisiones en nuestra vida, en nuestra alimentación, en el control de una persona que quiere prevenir o tratar su diabetes. No permitir que el automático tome las decisiones en nuestra vida. Para casi concluir, no se debe de tratar a la diabetes de la misma manera que se trata a una enfermedad aguda. Esto es para los pacientes. No crean que es como una infección en la garganta, que les van a dar su antibiótico y seguimos en la vida real. Para los médicos es más fácil recetar una medicina para una enfermedad aguda, pero una enfermedad crónico-degenerativa que no se cura, pero que se puede y se debe de controlar por medio de saber qué hacer en el momento adecuado. No podemos tratar de la misma manera diabetes que a una enfermedad aguda. Por eso, en el INEMEC y en Obedis Reeducación en Salud AC, nos hemos encargado, después de... Yo soy el profesor titular de este diplomado, después de
9 años de impartir de manera ininterrumpida diplomados de educación en diabetes. Los queremos realmente invitar. Si eres profesional de la salud, atrévete a transformarte en un educador en salud, en realmente enseñarle al paciente qué hacer. Él es el responsable, pero ¿quién le está enseñando? Eres profesional de la salud, estás interesado en transformar tu práctica profesional. Bueno, las puertas están abiertas. Aquí están los datos de contacto. Vamos a empezar el siguiente diplomado para el año 2023 y 2024. Están los datos. Considero de verdad que es una forma que nos va a dar valor, que nos va a dar más significado a nuestra práctica profesional y a nuestra vida personal, tener el control sobre nuestras debilidades. Por eso, cuando fui presidente del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, dejé este eslogan que dice: en la diabetes, la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. Recuerden, este 14 de noviembre debemos de concientizar, evaluar en qué cambiamos. Si soy paciente, ¿en qué voy a cambiar? Si soy profesional de la salud, ¿en qué voy a cambiar? Educación terapéutica en diabetes es nuestro diplomado. Realmente tenemos una tarea: modificar el destino actual que tienen las personas con diabetes. INEMEC, OVEDIT, te invita a transformarte a educador en diabetes. No lo olvides, tenemos una tarea.